disculpen mi deformación profesional, que son permanentes dentro de los fines y de los objetivos que hay que alcanzar y que están muy descuidados. Ya sabemos que habla de la unión nacional, se habla de la libertad, se habla de la justicia, se habla de la defensa, pero se habla de dos cosas más. Una es la paz interior. Y yo no recuerdo, tengo 69 años, tanto atentado contra la paz interior como en los últimos tiempos. Esa forma hostil, hosca, enconada de resentimiento con que se atenta contra un valor fundamental en toda sociedad que quiera preservarse, que no sea autodestructiva, que tenga un mínimo de instinto de conservación, que quiera seguir creciendo, desarrollándose y ocupando un lugar en el mundo como lo ocupamos muchas veces y con gran orgullo. ¿Y por qué no lo vamos a poder ocupar en otra oportunidad? Pero con la política que se sigue, obviamente no se alienta la paz interior. Y el otro fin que está también ahí enunciado es el del bienestar general. Que es curioso que en 1853 se usara una expresión que es denostada por los que se llaman liberales puros o liberales ortodoxos, etcétera, que creen que el welfare state, el estado de bienestar, es una especie de repartir lo de los demás con fines demagógicos o con lo que sea, y que hay que seguir las doctrinas puramente utilitaristas, etcétera, etcétera. Y el bienestar general está allí, fue puesto y tiene actualidad, pero no se hace nada a favor del bienestar general cuando no se crean las condiciones para que ese bienestar general pueda realmente seguir retroalimentándose junto con todo el resto del sistema. Habría que andar muy de lejos en el tema del origen de todas estas cosas. Yo soy un convencido de que el dato de lo social junto con el dato de la producción son dos elementos indisolubles con el desenvolvimiento de la democracia. Pensar hoy en día en un tipo de democracia a secas, es decir, sin explicitar el término, sin incluir el factor social y el factor productivo, es decir, una democracia que no sea democracia social y productiva, realmente no va a ser democracia, no tiene destino. Acá ni en ninguna otra parte del mundo que tengan los problemas de crecimiento, desarrollo y transformación a los cuales estamos emplazados y que es un desafío que tenemos que asumir entre todos, porque va a ser para el beneficio de todos, es decir, para todos nosotros, no solo para un sector determinado, un sector particular. Quizás muchas de estas cosas vengan de viejos egoísmos, de viejas perversiones o patologías que la sociedad argentina, como toda sociedad, ha tenido. Por ejemplo, es cierto de que no somos muy respetuosos de la ley. Si podemos buscarle la vueltita, como decía alguien con una tonada que no pude imitar ahora, buscarle la vueltita, aunque no se pueda, le buscamos la vueltita. Está arraigado en la tradición. Allá por 1900, cuando se pasó de un siglo al otro, justo en el año 1900, Juan Agustín García escribió un libro que se llamaba La ciudad indiana, imitando a un autor francés que había escrito sobre la ciudad antigua. Y él decía que ya en la época del virreinato, los virreyes daban el mal ejemplo, porque decían que cuando recibían órdenes que venían de Madrid, la acato pero no la cumplo. Es decir, era una forma de quedar bien con Dios y con el diablo. Dios era el rey y el diablo eran los que estaban acá como súbditos de la colonia. Pero resumía Juan Agustín Álvarez los rasgos nacionales diciendo culto al coraje y desprecio a la ley. Eso me quedó siempre muy grabado. Culto al coraje y desprecio a la ley. Es decir, rendimos muchas veces culto a la bravuconada, al desplante, de ahí viene la soberbia se retroalimenta, el hambre viene comiendo, y más soberbia, y más autoritarismo, y más aislamiento de la realidad, aislamiento de lo que es realmente la composición de nuestra sociedad, que es muy rica, variada, multiforme, a veces volátil y cambiante, otras veces más resignada, otras veces más rebelde, pero que hay que interpretarla, hay que entenderla, hay que tratar de encauzarla. Y ese es el rol de la dirigencia, es el rol que en todos los ámbitos se tiene que asumir. En este momento nosotros vemos datos alarmantes. Los vectores de la política
no pasan ni por el Congreso ni por los partidos. Los vectores de la cultura no pasan ni por las universidades ni por las academias. Los vectores de las relaciones económico-sociales no pasan por grandes centrales orgánicas que tengan toda su tradición, etcétera, sino que hay una diversidad de divisiones, de siglas, tanto en el sector empresario como también en el sector del trabajo. Reina una gran confusión, una gran rivalidad que lleva a una competencia a veces un poco desleal entre unos y otros. Y el vector de la seguridad personal, de la seguridad individual, que es uno de los tantos aspectos de la seguridad, no solo la seguridad jurídica que permanentemente cacareamos y protestamos y reclamamos, y que hoy no los voy a aburrir con eso, porque ya estoy cansado yo mismo de escucharme y de repetir las cosas que uno tiene que dar explicación de por qué en la Argentina se hacen tales atrocidades que no se hacen en otros países que están progresando, como Chile a su manera, Brasil a su manera, Uruguay a su manera y otros más que podemos mencionar, que tienen grandes problemas como Colombia y sin embargo siguen adelante, etcétera, etcétera. Y bueno, la seguridad individual, la seguridad personal la hemos tercerizado, ha sido privatizada. Se le entregó a los piqueteros, a Delí, a ciertos grupos, que ellos son los encargados ahora de cachiporrear, de cuidar la seguridad. El Estado ha hecho abandono del monopolio que tiene que tener el Estado de la fuerza pública. El monopolio significa no la palabra tan denostada de represión, no. Aplicar el Código Penal, aplicar las leyes, tener el juez natural, no aplicar retroactivamente normas más gravosas, respetar la cosa juzgada, respetar los derechos adquiridos. Eso el Estado se ha desentendido, lo ha abandonado. Y cuando quiera recuperarse eso, si son los mismos que han abandonado eso y han hecho profesión de fe de burlarse de eso, nadie les va a creer. Nadie les va a creer, porque obviamente si hay algo que de la sociedad no se olvida, es de la hipocresía de los gobernantes cuando los gobernantes son hipócritas. José Ingenieros, el famoso pensador y médico y sociólogo también de hace muchos años, en uno de sus libros, en El hombre mediocre, habla de la hipocresía, de los datos y los fundamentos y de cómo se procede con la hipocresía. Y nosotros tenemos una mezcla de hipocresía con mentira, con abuso de poder, con engaño, que sabemos que eso no es eterno. No se puede engañar a todos permanentemente y en todos los temas. Se puede engañar en algún tema temporariamente y algunos, pero no en una generalización absoluta y total. Por eso yo creo que el desapego a las instituciones lo vamos a pagar caro.